Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos al programa número 23 de Rural Hoy, este espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. Es jueves 24 de abril, es un día de lluvia en algunas partes de nuestro norte santafesino. Ya vamos a compartir algunos datos y milimetraje que nos compartieron nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a una nueva tarde, a una nueva siesta de radio de la mano de Rural Hoy y de la Sociedad Rural de Reconquista en la 96.9 en Radio Hoy. También pueden escucharnos de manera online ingresando en reconquistahoy.com.ar, el portal de noticias de la ciudad de Reconquista, y con el botón de en vivo pueden acompañarnos en esta tarde siesta de radio. Y también está la opción de seguir el streaming. Si ingresan en Facebook, en la cuenta de reconquistahoy.com, van a poder ver el video donde estamos saliendo en vivo. Es, como decía, 24 de abril, tenemos 26 grados y precipitaciones en algunas localidades, o al menos lo que nuestros oyentes nos compartieron. Vamos a hacer un breve repaso hasta esta siesta, hasta las 15 horas. 8 milímetros en la localidad de Santa Ana, distrito Avellaneda. 6 milímetros en Musi, también distrito Avellaneda. Nicanor Molinas, 10 milímetros. En Las Toscas, un solo milímetro, menos lluvia en el norte. Y Juan Capósolo, que nos compartió su medición de 20 milímetros. Ahora le vamos a pedir que nos aclare si esto es en la ciudad de Reconquista, ¿dónde es? Pero, a ver, acá contestó Juan. Dudo que haya sido en Reconquista ese milimetraje, ¿no? ¿No es cierto, Alfredo, que acá llovió mucho menos? Basail, me dice Juan Capósolo, así que 20 milímetros entonces en Basail, sin embargo en Las Toscas un solo milímetro. Bueno, dispar y poco uniforme la lluvia como suele pasar y como viene pasando en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero bueno, quedamos a la espera. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener posibilidades de tormentas aisladas solamente hasta mañana viernes, y por el momento no hay más precipitaciones en el radar. Veremos lo que pasa y obviamente que será bienvenida cualquier otra precipitación que tengamos en el norte santafesino. Programa hoy de mucha información. Vamos a compartir algunas noticias y vamos a tratar de charlar con personas de nuestra zona para ver cómo influyen esas noticias, sobre todo algunas que tienen que ver con el ámbito nacional y con nuevas políticas del gobierno nacional que tienen que ver con la importación. Y vamos a charlar con, sobre todo, empresarios industriales de acá de Avellaneda para que nos comenten cómo puede llegar a afectar o qué efectos tenemos que esperar de esas medidas, porque, bueno, al ser muy recientes y muy nuevas, todavía tendremos que ver qué efectos tienen en general. Así que la promesa de una tarde de radio hoy es con muchos temas, con datos de estimaciones agrícolas, como siempre lo compartimos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y tenemos también noticias que hacen a la seguridad rural, un tema que es muy recurrente ya en este programa. En este caso, una noticia puntual de algo que sucedió acá en una localidad cercana. Así que presentamos y enseguida vamos con la información. Bueno, lo que anticipábamos, la noticia del ámbito nacional tiene que ver con la importación de maquinaria o de implementos agrícolas usados. Esta era una restricción que desde la década del 90 se mantenía, que hacía prácticamente imposible la importación de este tipo de bienes. La nueva medida del gobierno nacional, el gobierno de Milei, tiene que ver con que se simplificó este trámite. Básicamente se eliminaron restricciones. Existía anteriormente un certificado que había que tener, que de alguna manera era una aprobación de las autoridades nacionales para realizar esa importación. Y como decía, eso lo volvía prácticamente imposible, se convertía en un trámite burocrático. Entre algunas de las condiciones, solo se podía importar aquello que no se consiga en el territorio nacional, es decir, aquello que en nuestro país no exista, y por lo tanto había que comprobar esa inexistencia y demás. Bueno, ahora, reitero,
quitándose esa restricción y ese certificado que antes era imprescindible para la importación, se facilita de alguna manera y mucho la compra o ingresar al país maquinaria agrícola o implementos agrícolas usados. Sin embargo, no es una liberación total de la importación, porque el decreto aclara que se sigue pagando un arancel por esta importación que es como máximo de un 35%. Entonces, de alguna manera se facilita o se flexibiliza la importación de maquinaria agrícola usada. En cuanto a algunas de las repercusiones que tuvo esta noticia, por ejemplo, los fabricantes de tractores que están nucleados en distintas entidades o fabricantes de maquinarias nacionales aseguran que la medida no es benéfica porque algunos países, como por ejemplo Brasil, Australia, Estados Unidos, Canadá, los países que de alguna manera tenemos en común la producción agrícola sobre todo, dice que estos países lo que van a hacer es vendernos maquinaria que en definitiva es obsoleta a nuestro país como si fuera una maquinaria competitiva, y que la consecuencia de eso va a ser que se va a retrasar la actualización del parque de maquinarias que tenemos en el campo argentino, que ya de por sí está atrasado. Incluso arrojan algunas cifras de que entre el 70 y el 80% de la maquinaria agrícola y de los tractores, puntualmente tractores y cosechadoras, entre el 70 y el 80% tiene más de 10 años, lo cual, bueno, como decía, es el reflejo de que tenemos un parque de maquinaria y de tractores agrícolas que está atrasado, digamos, que es viejo, lo que no sucede en estos otros países que les comentaba, donde tienen mucho más tecnología y sobre todo más actualizada. Entonces, los fabricantes de tractores dicen que el hecho de permitir esa importación va a hacer que nos atrasemos aún más o dicho de otra forma, que nos cueste aún más actualizar el parque de maquinaria que ya lo tenemos atrasado, como decía. En unos minutos vamos a hablar con Elvio Dolzani, que es uno de los titulares de Dolvi, de la metalúrgica y fabricante de maquinaria agrícola y de implementos agrícolas de acá de Avellaneda, con presencia en varios países, y que nos va a dar su parecer sobre esta medida y cómo creen ellos que puede llegar a afectarlos este levantamiento de restricciones. Recordemos, no significa una total liberación, sino que hay un arancel, pero ese arancel como máximo para la importación va a ser del 35%. Sí. Sí, ahí está. ¿Cómo andás, Elvio? Buenas tardes. Bien, Te presento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Elvio Dolzani, para nuestros oyentes, decíamos de la firma Dolvi de acá de Avellaneda, fabricante de implementos, pero también de maquinarias agrícolas. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Augusto, Leandro sos vos, ¿no? Leonardo. Perdón. Sí, como ustedes lo decían, realmente el comunicado de AFAP también lo tengo yo, también tengo los comunicados tanto de ASIMA, que es la Asociación Santafesina de Maquinaria Agrícola, como de la de CASMA, sobre el decreto 273. Ustedes lo decían muy bien recién, que es un decreto que, si bien no es que esté todo tan liberado para que uno pueda importar, es cierto, hay un aporte que se duplica unos derechos de exportación para los implementos y maquinaria agrícola usada con un máximo tope del 35%. En principio tenemos que aclarar que no es que Argentina estaba totalmente prohibido el ingreso de máquinas usadas. Había todo un procedimiento que por eso la ley se denominó la ley SIBU, que era el certificado de importación de bienes usados. Eso se lo aplicó Cavallo en el año 94, con el fin de un poco poner alguna protección a la industria la industria en general del país, no solamente la maquinaria agrícola. Quien quería importar alguna máquina o algún implemento o alguna
hilandería o lo que fuere, tenía que conseguir ese certificado que lo daba el Ministerio de la Producción o el Ministro de la Producción de la Nación. Por eso era el certificado y ahí uno lo podía ingresar. Por supuesto que cuando alguien quería ingresar un tractor, una cosechadora o una sembradora o una cocina que se fabricaban en el país, ahí sí estaba la negativa porque realmente había productos nacionales de igual características. Claro. Realmente nos sorprendió porque veníamos nosotros desde las cámaras, y te hablo así yo también como integrante de las cámaras nacional y provincial, veníamos ya conversaciones con el gobierno nacional que ellos decían que iban a eliminar el CIBU, esa ley del 94 para el ingreso de maquinarias usadas, pero iban a haber algún tipo de restricciones. Y bueno, quedamos medianamente tranquilos y dije, bueno, lo que se fabrica en el país, ya sea tractores, cosechadoras, tolvas, sembradoras, podían seguir ese mismo régimen de pedir ese certificado. No hay duda de que esto nos cayó como un balde de agua fría, porque hoy en la Argentina tenemos muchísimas máquinas usadas en un parque de nuestros concesionarios. Uno, quien anda en el interior del país, quien vende máquinas usadas, hay muchísimas máquinas usadas en venta, y en nuestro caso particular, que fabricamos sembradoras, el productor va cambiando la sembradora porque se van renovando tecnológicamente. Todos los años se incorpora algo nuevo. Entonces quizás una sembradora que tiene 5 años de antigüedad está en un concesionario en condiciones de usarse mecánicamente, pero no con la tecnología de punta que hay hoy en sembradora. Ahora, si la liberación de la importación, en este caso de sembradoras, van a traer de Estados Unidos o, como lo dijeron ustedes también, o Brasil. Allá la zona de Brasil, por ahí no tanto Brasil, porque bueno, por ahí Brasil también puede ser, pero especialmente lo que es Estados Unidos. El régimen de venta de maquinaria y de todos los bienes de capitales en Estados Unidos, básicamente, se dan por créditos blandos o créditos de tasas subsidiadas, o la mayoría son leasing. Entonces, el productor agropecuario en Estados Unidos compra una camioneta, compra un camión o compra un tractor o una sembradora, lo pagan 5 años a un leasing y después queda un valor residual que queda para el banco y lo terminan vendiendo a valor de chatarra casi. ¿Cómo vamos a competir nosotros en la Argentina cuando existe esa tamaña posibilidad de los productores en adquirir ese bien nuevo? Hay un estudio que es muy interesante, que después si se quiere se lo puedo compartir, que lo ha hecho un estudio que de la mano de ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, donde abarca a todos los sectores de la máquina agrícola. La carga impositiva que tenemos nosotros en la Argentina, y el agro lo sabe muy bien, porque realmente todos los gobiernos, independientemente del color político, siempre han puesto la pata al agro y han sacado varios puntos de rentabilidad, le han sacado al agro. Sin duda. Por ejemplo, un acoplado cerealero. En la Argentina, del valor del acoplado puesto en el portón de una fábrica, el 33% es impuesto. Si ese mismo acoplado, exactamente lo mismo, en Brasil, un acoplado, el 21%. En México, el otro comparativo, el 16%. Para nuestro producto, la sembradora también es un 33% en la Argentina,
un 15% Brasil y un 19% del valor del producto, esos son del valor final. Pero hay también de una heladera, porque este cuadro lo hizo Adilio Dimpla, no solamente la máquina agrícola. Una heladera, el 26% puesta en el afuera de la fábrica, el 26% es impuesto. Impuestos, sí. El 12% es en Brasil y el 11% es en México. Que hay un cuadro comparativo bien extenso y donde tenemos de las cargas tributarias, hay un montón de impuestos distorsivos y otros que son impuestos más normales. Los impuestos distorsivos en todo el sector, en todo nuestro sector metalúrgico, de todos los tipos, el 34% en la media, el 34% son impuestos distorsivos. Esos impuestos distorsivos, llámese el impuesto al cheque, del crédito y el débito bancario, ingresos brutos, el impuesto a los sellos, tasas municipales. Ingresos brutos, y algo que lo estamos conversando con el gobierno provincial y todas las cámaras lo estamos tratando, los gobiernos provinciales van a tener que empezar a ajustar un poco los ingresos brutos. Si bien la máquina agrícola, en la venta de la máquina agrícola estamos exentos, pero no está exento el agropartista nuestro. El agropartista nuestro que compra un disco, hace una pieza aparte, paga por la materia prima, ingreso bruto, paga por ese insumo, ingreso bruto, paga por otro. Entonces es una cadena que se va multiplicando. Entonces el final del producto tiene una carga impositiva de estos impuestos distorsivos muy altos. Claro. ¿Qué le voy a contar a ustedes? Si ustedes en el agro lo tienen recontra analizado y saben muy bien de estos impuestos distorsivos y la pelea que debemos dar todos juntos quienes estamos en la producción, tanto primaria o industrial como lo tenemos nosotros. Exacto. La verdad que nos puede pegar, no sé si fuerte, pero sí seguramente va a haber alguna retracción de las ventas de nuestros productos. No estamos jamás como industriales nos vamos a oponer al ingreso de máquinas importadas y podemos competir con máquinas, aún con estos impuestos más altos, igual somos competitivos en cuanto a calidad, en cuanto a tecnología, con el mundo. Ahora, el ingreso de máquinas usadas, ahí sí nos vamos estamos preocupados. No nos vamos a oponer el ingreso de máquinas nuevas. Jamás van a escuchar a las cámaras nuestras oponernos a que algún productor quiera comprar una sembradora o un tractor importado y que haya una voz de alerta de parte de las cámaras. Sí, de la parte de usado, porque hay una competencia desleal muy alta. Para aclarar, eso es la gran preocupación. Claro, sí. Para aclarar, Elvio, cuando vos decías el agropartista, ¿te referís al que, por ejemplo, los provee a ustedes de los trenes de siembra para la sembradora que ustedes fabrican? Exactamente. Claro, entonces termina encareciendo la sembradora. Eso es un agropartista. Claro. Eso es un agropartista. Todos, especialmente lo que es sembradora, hay un clúster de agropartistas en la zona de Las Parejas, Antros, Marcos Juárez, que nos proveen piezas, partes que son especialistas para hacer una masa, por ejemplo, un eje, y que son casi para todas las sembradoras son iguales. Pero ese agropartista tiene la carga impositiva del ingreso bruto, pero también si después hay otra cadena que le vende a un segundo, que arma una parte, es algo que va tergiversando demasiado. Por eso siempre decimos que lo más justo es el impuesto a las ganancias. Uno cuando tenés rentabilidad, pagás, y si no tenés rentabilidad, habrá un mínimo, que en su momento había un mínimo, no sé si existe todavía, pero no sobre algo que quizás vos para sobrevivir, repito, no es el caso nuestro, para sobrevivir, uno que vende agropartes o piezas partes, porque un mes vendió poco y vendió al costo, por más que haya vendido al costo,
el impuesto, el ingreso bruto lo tiene que pagar igual. Para subsistir, lo vende igual tiene que pagar impuestos. Entonces, por eso es muy distorsivo ese impuesto. Elvio, hay otro informe de CREA que viene a colación de esto, que dice que, o sea, hay un estudio que hicieron que la maquinaria usada en dólares acá en Argentina es muchísimo más cara que en estos otros países que mencionábamos, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Australia sobre todo. Entiendo que es parte de lo mismo que vos decías, ¿no? Nosotros acá en Argentina, cuando vendemos una maquinaria usada, es para comprar una nueva, pero lo que le podamos sacar a la usada lo vamos a usar justamente en pagar la nueva también. Entonces no podemos regalar la maquinaria usada. Eso es así, y se da porque en estos países, Brasil también lo tiene, un incentivo muy grande a los fabricantes locales en cuanto a financiación, en cuanto a líneas de crédito bien accesibles. Entonces, realmente estamos en una desventaja, y es cierto que la máquina argentina en dólares es un poco más cara que en otros países. Ahora, yo te decía que una sembradora, y yo que estuve en Brasil el año pasado visitando a colegas nuestros, le preguntaba los precios finales de las sembradoras. Una sembradora igual en Brasil está entre un 8 y un 12% más barata. Ahora, yo hoy te contaba de que la carga impositiva, la nuestra es del 33% y de Brasil es el 16%. Entonces ahí tenemos ya una diferencia del 12, no más. Sí, del 14, 15, sí. Entonces ahí ya tenemos una diferencia de carga impositiva también tan alta. Y acá no la estamos teniendo todavía. Si bien coincidimos de que desde el gobierno nacional tenía que atacar la macro, donde tenía que acomodar el número macro de la economía, las industrias, estamos muy agarrarte como puedas y defenderte como puedas. Sabemos que tenemos que ser eficientes. Yo te puedo asegurar que dentro de la máquina agrícola nacional, sembrador especialmente, hemos tecnificado nuestras empresas, donde hay procesos productivos que hemos podido bajar costos estos últimos 10, 15 o 20 años. Entonces, si la carga impositiva no sigue siendo alta, ¿por qué hemos salido a pasear afuera? Entonces los hoteles también son caros, la comida también es cara, en dólares. Eso te marca un poco también, lamentablemente, un retraso también en el tipo de cambio. No voy a coincidir plenamente que ajustando el tipo de cambio, con eso solo, no es que uno va a ser más competitivo, puede ayudar a acomodar un poco los números internos, pero no es la solución. Eso estoy totalmente convencido de eso. Elvio Dolzani, Augusto Gastaldo te saluda. Recién, hace unos cuantos minutos me incorporé, venía escuchando la nota también. Llego tarde, tuve tardanza hoy, ausencia. Media falta. Falta la semana pasada, ya estoy a punto de quedar libre acá en en la radio. Pero bueno, venía escuchando con mucha atención la nota y bueno, realmente la industria nacional es nuestro gran orgullo y por supuesto también en este norte de Santa Fe, las empresas que son emblema de nuestra región, por supuesto que también son orgullo. Y coincido plenamente con vos. A ver, acá la cuestión impositiva es la que más está deteriorando a nuestra estructura de números en todos los rubros, ¿no? Vos mencionabas al campo y también, por supuesto que es así con nuestra metalmecánica. Hay que competir y hay que entre todos, digamos, luchar para que eso cambie. A ver, que estoy haciendo un poco de historia. La primer sembradora en directa que tuvimos nosotros fue marca Dolby, hace tantos años ya, cuando en el mundo, la mayor parte del mundo no se sabía ni lo que era la siembra directa. Nosotros en este norte de Santa Fe ya estábamos implementando la tecnología, desarrollando la actividad de esa manera
y con materia prima y con maquinaria de nuestra región, ¿no? Con desarrollo tecnológico de este norte de Santa Fe, así que por supuesto que la industria nacional, la industria santafesina y la industria de este departamento General Obligado es nuestro gran orgullo. Y bueno, y coincido con todo lo que decía, no quiero ser repetitivo. Bueno, Augusto, yo te había saludado, pensé que estabas ahí en la mesa vos también. No, estaba escuchando a la distancia, pero sí. Pensé que estabas vos también ahí, pero es cierto, la máquina agrícola argentina es una de las máquinas agrícolas más desarrollada a nivel global y no tenemos miedo en decirlo y poder competirlo palmo a palmo con máquinas norteamericanas, europeas, pero bueno, estamos en un país donde los vaivenes de la macro y la microeconomía estaban al orden del día y luchemos todos juntos como para que realmente una vez por todas Argentina pueda despegar y seguir trabajando y manteniendo la producción primaria y secundaria y las industrias también. Por supuesto que un país sin producción primaria y sin industria y la posibilidad de crecimiento no va a ser tal. Entonces hay que seguir apoyando y trabajando juntos y luchando juntos como para que realmente el país pueda salir adelante, y eso es lo que anhelamos todos. Así es, Elvio, sí. Acá un oyente nos dice, Elvio, me pregunto si la política del gobierno continúa de esta manera, ¿quién le va a proveer esa recaudación del 33% que se llevan en la maquinaria, por ejemplo? ¿Cómo quién va a poder? ¿Quién le va a proveer al gobierno ese 33% que hoy se lo está sacando, como vos decías, por ejemplo, a los que venden maquinaria? Hoy el Estado lo que está buscando es liberar mucho la importación para contener la inflación. Es cierto que si no hay actividad industrial y agropecuaria y de producción primaria en la Argentina, y la industrial especialmente donde más mano de obra demanda, se le va a complicar al país también la recaudación, ¿no? Eso no hay duda. Los municipios, las provincias. Por eso acá, cuando uno por ahí no hace una comparación con la carga impositiva que tiene Paraguay, pero Paraguay tiene una carga impositiva en total de un 36% de todo, de IVA, de impuesto a las ganancias, y nosotros tenemos una carga impositiva de las leyes laborales del 56% o el 60% y algo, ¿no? Ahora me recuerdo, pero es más del 50%. Más del 50%, sí. Más del 50% tenemos por tener un empleado, el empleado lleva 100 y a la empresa le sale 160. Uh-huh. Entonces esas cosas también se tienen que corregir, se tienen que modificar, porque ningún país del mundo tiene una carga o leyes laborales que tengan un costo tan alto mantener un empleado. Totalmente. Y el empleado vive bien, no, mentira, vive mal. Totalmente. Vive mal. Sí, eso esa disminución tiene que ir de la mano de la apertura. Está perfecto en la apertura, como decía Elvio, no tengo duda que vamos a poder ser competitivos con todo lo que nos propongamos, pero tiene que ir de la mano de una reducción de impuestos para también ser competitivo en esa escala, ¿no? Todo tiene que ir de la mano y progresivamente. Entendemos que la macro a corto mediano plazo va a estar cada vez mejor, pero bueno, tiene que también traducirse eso en beneficios palpables a la industria, al campo, a todo el sector productivo, a toda la generación de riqueza, para que, bueno, de esa manera podamos derramar en inversiones y en mejorar el número final, ¿no? Para poder ser realmente competitivo, cómo todo eso se exprese en números, en lo palpable, en lo real, en lo concreto, ¿no? Correcto, es así. Después tenemos todo un tema logístico que de Argentina somos caros en todo lo que es logística por no tener
nuestras rutas transitables, nuestros ríos navegables, nuestros ferrocarriles que no funcionan muy poco o solamente en una región del país. Claro. Entonces, hay un cúmulo de cosas que se tienen que acomodar. Siempre yo lo repito, cuando comienza el siglo XX, Argentina era uno de los países más desarrollados del mundo. Y algo hicimos mal los argentinos para estar donde estamos. Así que, bueno, tendremos que ponerle el pecho y seguir trabajando como lo hemos hecho siempre. Acá en el norte, no tengo duda que todas las industrias las hemos remado en el dulce de leche siempre, así es, como solemos decir, sin infraestructura, y tratando de poner todo lo que hay que poner para seguir y sosteniendo las empresas. Así que es un desafío muy grande que tenemos, pero como Argentina tenemos todos los recursos como para salir adelante y seguir por la senda del crecimiento. Ojalá Dios quiera que pronto estemos hablando del crecimiento y no tanto de estas cosas que por ahí nos apenan un poco. Así sí, es. Señor. Bueno, Elvio, muy agradecidos por este contacto telefónico. La gente de Dolby, bueno, la gran familia, un gran saludo. En lo personal, desde Sociedad Rural de Reconquista también. Los esperamos, como siempre, en nuestra querida exposición, la gran vidriera de la región, también para que puedan mostrar y dar a conocer todo su potencial. Y bueno, estamos, como siempre, cerca. Bueno, gracias chicos y felicitaciones por el programa, que realmente es un poco contar qué es lo que haces de la parte productiva del norte argentino, que con tanto orgullo lo podemos seguir mostrando. Gracias. Chicos. Así es, gracias a vos, Elvio. Un abrazo. Elvio Dolzani, entonces, de Dolby, y muy claro. Dolby. Sí, muy claro. Por supuesto, muy claro con los conceptos. Muy claro, bueno, y el mensaje final que me parece que nosotros también lo destacamos siempre, ¿no? Esta idiosincrasia del norte santafesino, de seguir trabajando igual, eso no lo quiebra ningún esquema impositivo desde totalmente. hace 100 años, por lo menos. Sí, yo no me voy a cansar de decirlo, una zona cargada de valores importantes para siempre seguir adelante y tener esa resiliencia, esa constancia y todo lo que hay que tener para por supuesto, mantenerse en pie como se mantiene, ¿no? Y generando como genera. Y siempre saliendo adelante. Siempre saliendo adelante. Pausa y tenemos más información. Mañana tenemos, ahora voy a pasar bien los datos, pero es la asamblea de la COSAGO. La COSAGO es nuestra UEL en el Departamento General Obligado y bueno, por supuesto, de la institución siempre tratamos de promulgar la participación en las instituciones. La COSAGO es una institución nuestra, es de los productores. Desde hace ya algún 20 o un poco más de años es que salen esta resolución desde... creo que una cuestión nacional, pero bueno, la provincia decide, digamos, organizar estas WEL a nivel locales. Cada departamento tiene sus WEL, algunas tienen una, otras tienen dos, y creo que alguna hasta tiene tres, como es el caso de San Javier. Bueno, nosotros en el Departamento General Obligado tenemos una que está de manera independiente a la sociedad rural. Otras tienen... digamos, están atadas o vinculadas a las sociedades rurales, como es en Vera, por ejemplo, que tienen una sola y está bajo la órbita de Sociedad Rural de Vera. Nosotros en el Departamento General Obligado tenemos una que es la COSAGO y que trabaja de manera independiente a la institución gremial en este caso. Y bueno, y mañana es la asamblea anual. Dar a difusión es nuestro objetivo hoy acá. Para que los productores participen. Se escucha siempre voces de que no están del todo conformes o contentos con el accionar de nuestra UEL, de nuestra COSAGO. Es más ahí en donde tenemos que participar, ¿no? Sí. Yo siempre digo que nosotros como productores tenemos que ser los protagonistas de nuestro destino, trabajando en las instituciones, participando. La mayor cantidad de productores que se puedan introducir, incorporar en las instituciones, va a ser una institución
va a lograr una institución más, digamos, más transparente, más activa, que pueda dar más beneficios a los productores. Y bueno, en el caso de la COSAGO es ese. Tenemos que nutrirla con mayor cantidad de participación, con mayor cantidad de personas que puedan sumar, digamos, de eso se trata. Mañana es la asamblea, estamos todos invitados, digamos, todos los que tengamos un RENSPA o todos los que compremos vacunas en la COSAGO, podemos participar. La COSAGO tiene una característica, tiene un estatuto que es bastante diferente al resto de las UEL. Requiere una condición especial para poder participar como, digamos, en las listas, poder presentar una lista, poder participar en una de ellas, a diferencia, como digo, de otras UEL. Requiere tener digamos, una asociativismo que hay que hacerlo, o sea, hay que hacerse socio de la COSAGO y hay que pagar una cuota anual. Eso, bueno, yo creo que es algo que hay que cambiar del estatuto, porque hay que hacerlo más participativo. Como para atraer a más personas, decís exactamente, vos. Hay que llamar a la participación, no cerrarse. Pero bueno, eso es una opinión muy personal. Yo creo que participando de las asambleas va a ser la forma que tengamos de hacerla, digamos, más participativa, de justamente llamar a la participación de los productores. Y bueno, la invitación está hecha. Es mañana, creo que buscamos los datos del horario. Es en Arroyo Ceibal. Es en Arroyo Ceibal. Bueno, buscamos los datos. Y otra invitación que en realidad es un evento que se postergó un par de veces ya, que se va a hacer el sábado, o sea, pasado mañana, 26 de abril, es el concurso de cosecha de algodón que se hace en el marco de la fiesta del algodón. Ya muy conocida. Postergado. Sí. Se había postergado por lluvia, creo que me parece 2 veces, exacto. Sábado 26 de abril en el lote de algodón que está frente al Club La Vertiente, ahí en la zona rural de Avellaneda. Las inscripciones son a las 16 horas y el concurso empieza a las 17 horas. Bueno, como ya lo estuvieron contando acá en este programa los chicos de Juventud Agraria Cooperativista, que son los que organizan el evento, hay una categoría general, masculino y femenino, y hay una categoría de jubilados. Para participar, bueno, tratar de estar a las 16 horas, que es cuando empieza la inscripción, presentarse con el DNI, maleta de lona sí o sí, porque la organización no provee de la maleta para los que quieran participar, y en el caso de los que van a ser parte de la categoría de jubilados, presentarse también con el carnet de jubilado o de pensionado para, bueno, acreditarse ahí en el concurso. Todos invitados el sábado 26 de abril a las 16 horas en el lote de algodón que está enfrente del Club La Vertiente. ¿Vos te anotaste? ¿Te inscribiste ya? Yo no tengo maleta. Ah, te presto una. A mí me duele un poco la cintura, no sería para... Igual, no sé en qué condiciones estará el lote de algodón. Si es un algodón que está bajo riego, puede ser una cosa, pero... Sí, porque ya hace 3 semanas y que iba casi a ser, un mes debe ser, sí. Que iba a ser el concurso, era la fecha... Claro, cuando estuvieron los chicos de Juventud Agraria. Claro, exactamente, sí, ya hace unos cuantos programas. Bueno, tenemos también información del sistema de estimaciones agrícolas que solemos compartir, porque comenzó la cosecha de soja temprana, de algodón hace unos días atrás y del maíz temprano también, de los primeros maíces. Como siempre lo decimos, la Bolsa de Comercio de Santa Fe elabora este informe que abarca las regiones, mejor dicho, la franja del centro y norte de la provincia de Santa Fe, no es de toda la provincia. Y metiéndonos en lo que tiene que ver con soja temprana, como decíamos, empezó la cosecha de los primeros lotes en esta área que cubre la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y hay una clara diferencia entre la franja sur y la franja norte de esta área. En el caso norte, el informe dice que persisten los síntomas de estrés térmico y de déficit hídrico, mirá lo que estoy diciendo. O sea, las consecuencias y las secuelas de lo que fue la sequía, en pocas palabras, persisten en los lotes del norte de Santa Fe. En cambio, en el centro sur hay lotes muy buenos y excelentes,
lo dice claramente el informe y adjunta imágenes también. En cuanto al inicio de la cosecha, ya tenemos datos de los primeros rendimientos. En nuestra zona, acá en la zona norte, los rendimientos, atención a estos datos, van entre 500 kilos y 2.000 kilos. 2.000, bueno y normal para nuestra zona. Sí. Ahora 500 kilos, estamos muchos kilos abajo. Sí. En cambio, en la zona centro, sur y sur, los rindes empiezan en 3.800 kilos y van hasta los 4.500 kilos con lotes puntuales de entre 5.200 y 5.500 kilos. O sea, nos Excelente. cuadruplicaron y casi nos quintuplicaron en algunos rindes. Sí. Lo que son los 3 departamentos del bueno, norte estamos acostumbrados a es normal. rendimientos mayores, pero en este caso particular, como afectó la sequía en este norte, obviamente que las diferencias van a ser mucho mayores. Sí, Exacto. Sí. De todas maneras son primeros datos, ¿no? Es muy difícil hacer una estadística con... Claro, y es la soja de la primera, la soja de primera. Exactamente. Esperemos que... Bueno... No, pero me refiero también a los datos que puedan llegar a surgir. Pues sí, al volumen cosechado. Exactamente. Claro. Es muy pocos datos para empezar a tener, digamos... Sí, como a no generalizar todavía. Uh-huh. Bueno, en cuanto a la soja de segunda, la soja tardía, el informe habla del mismo panorama y el contraste entre el norte y sur, porque también esa soja en nuestra zona está mostrando todavía las secuelas de la sequía, del estrés térmico. En cuanto al algodón, donde también comenzó la cosecha, sobre todo esto es más en la franja norte del departamento, diferenciamos entre el domo oriental y el domo occidental. En definitiva, en la zona este, es decir, nuestro departamento y un poco del departamento Vera, los rindes van entre 400 y 500 kilogramos por hectárea hasta 1.300. Pero atención con este dato, hay registro de lotes con riego que llegaron a los 2.500 kilogramos por hectárea, casi duplicaron a los que no tenían riego. Y en la zona oeste, en la franja oeste, entre 1.400 y 1.900 kilos por hectárea de algodón. Acá sí, distinto a lo que vos aclarabas de soja, ya el avance de la cosecha es mayor, por lo tanto ya son cifras más para considerar. Y por último, en el maíz temprano, donde también comenzó la cosecha, diferenciamos entre norte, centro y sur. En el norte los rindes arrancan en 5.800 kilos hasta 6.800 kilos con lotes puntuales de 7.000 kilogramos por hectárea. En la franja del centro de la provincia arrancan los rindes en 6.500 hasta 9.500 kilos con lotes puntuales de 12.000 kilos por hectárea. Y por último, en la zona sur, 6.500 kilos los rindes menores hasta 10.000 kilos por hectárea y lotes puntuales, en este caso, de 13.000 kilos por hectárea. También diferencias naturales ya. Sí. Sí, yo creo que sobre todo acá en el norte va a ser campañas tanto de algodón, soja como de maíz muy dispares porque van a estar muy atadas a donde ligaron un poco más de lluvia que de otros. Sí. Exacto. Que fue... sobre todo en este último tramo de los cultivos, bastante dispar. Claro, que lo íbamos contando programa a programa. Milimetraje, dispares, no hubo lluvias, prácticamente no hubo lluvias uniformes. No hubo lluvias generalizadas. Exactamente. Bueno, y como último tema, en estos últimos 10 minutos, lo compartimos en la semana entre nosotros, Augusto, tiene que ver con esta noticia que se publicó en el diario La Capital de nuestra provincia de Santa Fe. También se hizo eco de la noticia el portal de Reconquista Hoy, acá esta casa, digamos, esta casa de la información, casa madre. La casa madre. El titular tiene que ver con que cayeron 3 peones rurales por un caso de abigeato millonario en Fortín Olmos. Ese es el título en esta edición que les decía del diario La Capital. Acá en Reconquista Hoy estuvieron hablando la semana pasada con el fiscal regional Rubén Martínez. La noticia es que se robaron bajo la modalidad de arreo, la única manera, creo yo, de robarse 77 animales, 77 cabezas. En algún artículo habla de que eran vaquillonas, no sé si todas, pero son 77 cabezas valuadas en más o menos 70 millones de pesos.
Esto fue la semana pasada y en el transcurso de las 24 horas de hecha la denuncia, la Guardia Rural Los Pumas detuvo a 3 peones rurales y recuperó los animales. Los 3 peones, incluso en algún artículo habla de encargados de campo, estaban en el campo lindero, de donde eran originarias, digamos, las cabezas, las vaquillonas. Ahí mismo encontraron los animales y detuvieron a las 3 personas que estaban ahí. Los animales, bueno, decía, estaban en un campo lindero y estas 3 personas detenidas, hasta la última información que teníamos, estaban esperando su audiencia imputativa. 2 de ellos eran encargados de campo, ahora acá encontré el detalle. Y bueno, se continúa investigando, esto lo explicaba el fiscal Rubén Martínez, porque es difícil de pensar que solamente entre 3 personas puedan haber reducido a 77 animales y arriarlas. Puede ser posible o no, pero bueno, se investiga eso y también se está tratando de dar con los autores intelectuales, claro, considerando, digo, pueden haber sido los mismos autores materiales que los autores intelectuales o tal vez no. Eso es lo que se investiga todavía. Sí, bueno, es un tema que ha llegado a nuestra mesa de seguridad rural y bueno, se lo viene trabajando ahí también. Hay cosas que sabemos, hay cosas que se pueden decir, otras que no, y bueno, está en permanente investigación. Así que ojalá que se dé realmente, se llegue al hueso, como quien dice. Exacto. Y se logre, bueno, desbaratar una red que bueno, que es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Ya lo hemos hablado en este programa varias veces, ese abigeato como tal de una persona que carnea cada tanto se ha prácticamente terminado, fue mutando. Hoy por hoy son bandas delictivas que se dedican y viven y tienen toda una red y tienen toda una conexión y tienen inclusive, como toda mafia, vinculaciones, con mucho cuidado lo que voy a decir, por supuesto, pero siempre hay, digamos, sospechas de política involucrada, también de la parte judicial, de la parte de la Guardia Rural, que con nosotros siempre ha tenido sus directores una excelente participación, pero siempre estamos detrás de buscar quiénes son cómplices de toda esa red, porque sin duda que hay que atacar por diferentes frentes y hay que ver qué grado de complicidad tienen esas bandas que operan, ¿no? Exacto. Bueno, coincide un poco con lo que decía el fiscal de que se sigue investigando justamente porque es difícil pensar que solamente haya 3 personas detrás de semejante movimiento de animales. Totalmente. La buena noticia, que también la destacó el fiscal, es que cada vez están trabajando mejor con los productores y con los uniformados, y esto hace referencia justamente a la Comisión de Seguridad Rural que se formó hace un tiempo y de la cual ya hablamos muchas veces acá, que está muy activa, que tienen reuniones de forma periódica, sobre todo cuando suceden cosas así, y que están tratando de difundir un poco esta movida o esta lucha en pro de la seguridad rural, sí, sería en este caso. Tiene varias aristas su objetivo como mesa. Una de ellas también es intentar hacer la mayor docencia posible sobre los damnificados, los productores agropecuarios que viven a diario delitos rurales y que tienen que denunciar, deben denunciar, porque es la manera de poner a trabajar todo un sistema de investigación, a un sistema judicial, que por supuesto que sabemos con todos los peros que contamos y con todas las deficiencias, ¿no? Pocos fiscales y los fiscales que hay abocados a otros delitos que, digamos, son por supuesto más graves y que hay que darle más atención y prioridad y queda poca energía, poco recurso para atender a los delitos rurales, pero que sin ese comienzo, un acto que es responsabilidad del damnificado, que es hacer la denuncia, sin ese puntapié inicial es muy difícil también luchar para que todo lo otro se dé. Bueno, esta misma noticia también es un ejemplo, ¿no? Menos de 24 horas después de hecha la denuncia ya habían recuperado a los animales y detenido a 3 personas, que por lo menos es un paso. Después viene todo el trámite judicial, ¿no? Totalmente. Y a propósito de esto,
podemos decir que funcionó el mecanismo, ¿no? Ahora falta la otra parte. Ujú. ¿Qué va a pasar con esas tres personas? Con los que hasta ahora son los responsables de este delito. Y ahí es donde, que lo charlábamos también con el fiscal, ya se escapa de la fuerza de seguridad, se escapa del fiscal mismo, ya es una decisión de un juez. Y bueno, es lo que justamente estamos esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esas tres personas, con esos tres delincuentes? Exactamente, sí, el accionar de la justicia que está cada vez más observada en la sociedad. Yo creo que eso fue cambiando este último tiempo. Antes era como lo que decía el juez, era como palabra santa. Sí. Y ya comenzamos de a poco a interpelar de otra manera a los jueces, a los fiscales. Yo creo que es un ejercicio importante de la sociedad, de los damnificados, pero de la sociedad en general, de empezar a preguntarnos cómo está trabajando la justicia, qué, digamos, qué nos pueden mostrar como eficiencia en cuanto a su trabajo, a toda la estructura judicial, y comenzar, como digo, a interpelar, a preguntarnos si realmente está funcionando bien, si está funcionando mal, si es una cuestión de una mala labor. Hemos visto hace algunas semanas un fiscal destituido. Eso quiere decir de que se está trabajando también en saber si el sistema judicial está trabajando de manera eficiente o no, y si no lo está, empezar a ver qué es lo que hay que cambiar, porque ya en algún momento se tiene que terminar esto. Lamentablemente la inseguridad abarca toda la sociedad en sus diferentes estamentos, nadie se salva, nadie se salva en todos los sectores, en el rural, en el urbano, en el barrio, en el centro. Estamos todos inmersos en este flagelo y ya será hora de que en algún momento comience a cambiar, ¿no? Tengo acá... tenemos los datos de la asamblea, de COSAGO. Mañana, la Asamblea General Ordinaria. Como digo, mañana 25 de abril a las 19 horas, que es el primer llamado. Digamos, como se sabe en la asamblea existe la cuestión formal, no del primer llamado, pero va seguramente a terminar comenzando a las 20 horas en el Club Ceibalito. Perfecto, Sportivo Ceibalito. Sportivo Ceibalito, exactamente. Así que repito, la invitación es importante, que se haga, que se difunda y que los productores puedan ir a participar. Aunque no sean socios activos, con el solo hecho de comprar vacunas en la UEL, en la institución, en la COSAGO, tienen derecho de participar de la asamblea y de tener voz. Claro, no voto, pero voz. Y nosotros estamos insistiendo a los organizadores de la asamblea, a los directivos de la COSAGO, de que ese mismo día tengan planillas para que quien esté interesado en inscribirse y ser socio activo lo pueda hacer a partir de esa misma noche. Entonces al año siguiente, en la asamblea del año que viene, pueda tener voz y voto y pueda participar también, si quiere, en la lista, ¿no? Sí, señor. Nos llega un mensaje que esta es Anto de Sociedad Rural. Sí. Nos dice, de ahí la importancia de la implementación del riego. Se está refiriendo a lo que hablábamos hoy del algodón. Exactamente, de los que alguna algodón. mención hizo ella el programa pasado. Sí, Así señor. es. Gracias, Anto, por el aporte. Entonces, viernes 25 a las 19 horas en el Club Sportivo Ceibalito, asamblea de COSAGO. Y sábado 26 de abril en el lote de algodón que está frente al Club La Vertiente, el concurso de cosecha. A partir de las 16 la inscripción y de las 17 comienza el concurso. Y esas son las invitaciones que teníamos para el día de hoy. Perfecto, muy bien, Leo. Y nos iremos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, Augusto. Gracias, Alfredo. Nos vemos.